Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches. Les traigo otro video con una repasada histórica, biográfica, un nuevo presidente de nuestra república del pasado, un nuevo presidente para hacerle una repasada histórica y memográfica, para meter vía la memoria desde un punto de vista real y lo más, digamos, verídico posible, ¿sí? El mismo sector que siempre cuenta su historia a su antojo. Bueno, en esta ocasión les hablaré sobre Germán Riesco Errázuriz, presidente liberal, ya comenzando el siglo XX, el segundo presidente del siglo XX, pero por poco, porque el primero fue Pedro Montt, que está terminando el siglo XIX y empezando el primer año del siglo XX, 1901. Entonces, Germán Riesco es el segundo, pero ya prácticamente como el seguido con más años, esos primeros años del siglo XX. 1901 hasta 1906, recuerden, 5 años, como venía siendo los últimos años. Y en esos años todavía los presidentes asumían el 18 de septiembre y terminaban justamente su mandato el 18 de septiembre. Lo fue con él. Él asume a los 47 años, más o menos, por ahí aproximadamente. Para los 52 años dejar el cargo, como decía, liberal, bueno, era el Partido Liberal Clásico, pero él forma lo que se llamó la Alianza Liberal, digamos, para ser gobierno, en las elecciones de ese entonces, que muchas figuras conocían en ese entonces, en esas elecciones. Está Barón Luco, un más joven Barón Luco que después de ser presidente también estaba como protagonista en esas elecciones. También está Fernando Lascano, figura conocida también de ese entonces, de esa época. Hay aquí una calle con ese nombre muy importante, aquí en mi comuna, en Santiago Sur, San Miguel. Claudio Vicuña, Augusto Mate, familias aristócratas de la época, metidas en las cúpulas del poder, elite, político, económico, empresario, etc. Bueno, él, primeramente, antes como político, antes de ser electo presidente, él fue senador por un periodo cortito de años, justo al comienzo del siglo XX, 1901 a 1901, a 1901, un año como senador por Talca, la región del Maule, lo que es la región del Maule ahora, antes dividido por provincias, ustedes recuerdan cómo era antes las divisiones administrativas. Y él, antes de eso, el abogado, ejerció como abogado en el mundo de las leyes, como todos los, principalmente como todos los últimos presidentes de ese entonces. Ya después, mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, prácticamente eran todos abogados. Bueno, él es rancagüino de nacimiento, es de Rancagua, nació allá, y como les digo, metido en el ámbito judicial, se mete en la presidencia, y su gobierno, ya una vez electo, prácticamente se identificó, se generó mucho protagonismo en inaugurar muchas cosas importantes y hacer muchas cosas importantes que fueron vital a largo plazo, a proyección. Prácticamente él planeó, obviamente con equipo asesor, etcétera, el alcantarillado de Santiago. Un Santiago que ya en esa época estaba creciendo a despejo, revolución industrial en pleno ya en proceso, ¿no es cierto? Salitre, creciendo la ciudad de afuera hacia Santiago, un crecimiento muy explosivo. Entonces había que ordenar, digamos, cómo ordenamos el sistema de aseo, de orfanato, la higiene. Entonces, él fue uno de los que proyectó el alcantarillado para Santiago. Bueno, como le decía, que como él era abogado, estaba metido en ese mundo. Él antes de ser presidente trabajó mucho en el Poder Judicial y en base a eso ya siendo presidente realizó y se aprobó más que nada en su Congreso, que estuvo durante su mandato, los códigos de procedimiento civil y penal, o sea, ya las primeras leyes del siglo XX que tienen que ver con el orden ya judicial, el carácter penal, digamos, para llevar a cabo a juicio, etcétera. Conociendo él el tema, para, digamos, empezar a materializar en el país un orden jurídico que empiece a estar más establecido, ¿no es cierto? Con todas las, como les decía, cambiando el país, el contexto, el momento, el mundo de esa época,
el trabajo era por la revolución industrial que ya se asentaban cada vez más, entonces tenían que ver leyes laborales, civiles, etcétera. Y otras cosas más en el ámbito internacional, que lo voy a explayar un poquito más después, tuvo mucho que ver con en la firma del Tratado de Paz con Bolivia. Por fin los daños al Pacífico se zanjó. Y bueno, ahí lo voy a explicar más tarde. Y también los pactos de Mayo con Argentina. Entonces había amenazas evidentes y claras desde Argentina hacia Chile, como muchos capítulos de historia oscuros de la historia que no se cuentan. Argentina ha sido una política más agresiva con Chile, que siempre Argentina ha buscado cualquier contexto, si uno dice toda la historia, siglo XIX, siglo XX, de rencillas con Chile. Que no le bastó con la Patagonia Oriental, que fue, digamos, una pillería de los argentinos, Roca, Avellaneda. Ellos siempre han buscado ya la salida del Pacífico, pero es un poco parte de la historia que con 4 muestro la historia chilena, por eso hago estos videos, menos la historia argentina. Pacto de Mayo, bueno, tensiones y también por temas armamentísticos, navales, bueno, lo voy a decir más adelante. Hablando también justamente relacionado con Argentina, él fue el que hizo el transandino a Uspallata, que el tren que venía de los Andes a Mendoza, el ferrocarril que cruzaba los Libertadores, tren para su época, tuvo un impacto turístico, intercambio de gente tremendo, de carga. Para la época era digamos, una construcción titánica, asombrosa, cruzar un tren toda la cordillera de los Andes, que penetre esas tremendas montañas, que todavía se están ahí, como, casi como, digamos, como nuevas de construcción, los rieles, bueno, decir, obviamente, ya los vestigios antiguos en desuso, ya dañados por el tiempo, pero ahí están como por parte los restos de los rieles, se nota en toda la ruta que va uno de los Andes hasta Uspallata hasta Mendoza, el lado chileno y el lado inglés, el lado argentino, inglés porque fue mandado a hacer un hermanos ingleses, no me acuerdo el apellido de los hermanos, pero ellos fue lo que diseñaron bajo orden del gobierno chileno, financiamiento del gobierno chileno, o ingleses chilenos, no me acuerdo muy bien, pero eso fue la historia del ferrocarril, el transandino de los Andes Mendoza, el histórico, que ya está obviamente para el recuerdo. Bueno, en otro ámbito también, en el ámbito ya más interno, económico, él tuvo un problema mucho con las emisiones monetarias, emitió mucho dinero el Banco Central, que eso, como muchos ya saben, eso se ejemplifica y resulta en inflación, alza de precios, ¿no es cierto? Y producto de eso, le produjo muchos problemas en su gobierno, en su estabilidad. Le afectó mucho al tema de la comida y el tema de producción y abastecimientos de carne. El precio, el obtener carne para la gente común de esa época, pero medio, se fue muy difícil porque se elevaron los costos y eso generó un hecho histórico que se llama el mitin de la carne. Como ustedes pueden entender, un mitin, sino que salieron a la calle, dejaron las escobas, protestas, manifestaciones, por reclamo de elevarse el precio de la carne, por eso mitin de la carne. Todo esto por la fiebre especulativa que generó al hacer esta mala acción económica que digamos lo renombraron, lo que pasó a partir de eso, el resurgimiento, algo así, generó condiciones de vida difíciles, mucha pobreza, crisis, entonces resultó en el descontento de la gente en esa época. Bueno, otra cosa que también fue característico de su gobierno, que también le dañó pésimamente la imagen, ¿no es cierto? Y algo que yo hablaba en otros videos de otros presidentes, que tenía que ver con el contexto de toda esa época, resultado después de la posguerra civil de 1891, con todo este régimen horrible del parlamentarismo, que generaba mucha inestabilidad en la figura del presidente, el líder, porque queda todo sujeto más al parlamento. Entonces hacía que los gobiernos temblaran. Y eso también le llegó justamente a Pedro Montt, toda esa época del parlamento, de 1881 hasta 1925. Germán Resco. Entonces bueno, Pedro Montt también. Germán Resco estaba ahí la mitad de todos esos años. Y a él le afectó, también fue víctima de este parlamentarismo,
Sufrió también la rotativa ministerial, el cueteo político, como le decía, como les pasó a otros presidentes liberales del fin del siglo XIX, siglo XX, Barón Luco, después hasta el mismo Alessandri, Santelice, Sanfuente. Bueno, Germán Riesco tuvo 17 casi cambios de ministerio, una cosa pero de locos. Ministerio de Defensa, para Justicia, de Guerra, Interior, no. Cueteo político, llegar, favores para que no lo. No, digamos un despelote total, digamos de gobernabilidad. Cosa que claramente le dañó la imagen digamos, de su gobierno, su figura, lo que conllevaba ese pésimo parlamentarismo que finalmente le terminó afectando a él. Fue visto como un presidente con una figura más o menos débil, no tenía carácter, no tenía capacidad para controlar los partidos políticos, opositores, etcétera. Lo criticaban en base a eso, pero era lógico, era lo que se estaba viendo en esos años para el tiempo. No había una línea clara. Por mucho que los presidentes generalmente terminaban su mandato, era más o menos estable comparado con otros países de la región, en nuestro continente. Chile igual mantenía cierta estabilidad, pero internamente, bueno, eso lo terminó por, por digamos, cuando él ya sale del poder con muy pésima imagen y prácticamente retirándose muy mal, con una imagen muy negativa. Bueno, volvamos un poquito más a su biografía. Como le dije, nació en Rancagua, él fue hijo también de un político de la época conservadora, de 1840 y tanto, por ahí, 46, de Mauricio Francisco de Droguet, Riesco de Droguet, perdón, Riesco de Droguet, la idea de su apellido Riesco. Fue un periodo corto como diputado, y la mamá de Germán Riesco, fue Carlota Errázuriz Sañarto, y como podrán pensar, tenía que ver también con otro político antiguo, Federico Errázuriz Sañartu, el primer presidente liberal de 1871. Digo, toda la familia liberal completa, ahí todos unidos de alguna u otra forma. Germán Riesco, Federico Errázuriz Sañartu. También, siguiendo en la familia liberal grande, Germán Riesco fue el primo también de su antecesor, por así decirlo, Federico Errázuriz Echauren. Digo, por así decirlo, perdón, me equivoqué, les dije que Pedro Montt nació un antecesor, él fue el sucesor, Pedro Montt, me confundí ahí, pero nació en Valparaíso, Pedro Montt. Después de Germán Riesco viene Pedro Montt. Errázuriz Echauren fue el antecesor, pero digo, por así decirlo, porque recuerda que Echauren termina el mandato de Echauren Aníbal Sañartu, entonces finalmente Sañartu fue el antecesor real de Germán Riesco. Bueno, él hace la secundaria del colegio en el Seminario Conciliar de Santiago y el Instituto Nacional, y estudió Derecho en la Universidad de Chile, como muchos abogados de la época que estaban en altas, digamos, cúpulas del poder político. Bueno, ya cuando formó su propia familia, después él se casa el 7 de enero de 1880, joven, muy joven, veintitantos para la época, que era lo normal de la época, y debería ser lo normal ahora también. Bueno, otro tema, por mucho, bueno, tampoco estoy casado, muchos estamos casados, pero comparado con nuestros abuelos, bisabuelos, papás, pero más abuelos, bisabuelos. Bueno, Germán Riesco se casa con María Errázuriz Echauren. Ustedes dicen la casa de apellido. Efectivamente, era su prima, nada más y nada menos, su prima. Para la época, medianamente normal, porque igual daba que hablar. Ahora, obviamente, sería algo mucho más polémico, por así decirlo. Bueno, con ella tuvo 8 hijos, y uno de esos hijos siguió la senda también de la política, Germán Ignacio Riesco Errázuriz. En años posteriores a ser diputado y también ministro de Estado, en época de, bueno, un poquito después de su papá, con el gobierno de Sanfuente, y ya bien entrado ya con Gabriel González Videla, ya casi la mitad del siglo XX, gobiernos radicales, fue ministro de Estado.
Bueno, volviendo a Germán Riesco, su vida tiene una vida bastante moderada, modesta. Él, cuando salió presidente, quiso tener una vida tranquila. De hecho, no vivió en La Moneda, como en esa época casi todos vivían en La Moneda. Él se hizo una quinta de rosas en Maipú. Justamente trataba a sus hijos que mantuvieran un nivel de estatus promedio, estándar, no un estatus a abusar de algo privilegiado ni nada de eso. Bueno, otras cosas que también hizo su gobierno fue ordenó construir el Instituto Superior de Comercio de Talca en el año 1905 y otras obras también de envergadura. Fue nada más y nada menos que los Palacios de Tribunales de Justicia de Santiago, esos que están en compañía, ese edificio precioso, hermoso, al frente del ex Congreso, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Ese edificio yo siempre he dicho que donde fue la primera Junta Nacional de Gobierno, en la esquinita ahí, un edificio más, antes, edificio más chiquitito. Ahí, por mí, esa debería ser la Casa de Gobierno y al frente del Congreso, pero bueno, son ideas. Bueno, todo lo que hicimos Germán Riesco estuvo ligado a las leyes. Hombre de ley, como decía, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal, que en 1905-1906 justamente lo promulgó. Ahí lo, digamos, entra el, en vigencia del país hasta el día de hoy. Por eso de proyección de esa época, imagínense, ahí queda todavía claramente con todas las, digamos, ajustes en todos estos años, obviamente, ¿no es cierto? Con modificaciones según el contexto, cómo han cambiado las leyes en torno a los años, pues, es algo lógico, obvio. Pero ahí está, la base. También en cuanto a educación, él creó, construyó el INBA, el Instituto Nacional de Barra Arana, en esa época, 1902, imagínate. Figuras históricas, emblemáticas, ya entrando en competencia con el Instituto Nacional, y ahora miren lo que está el INBA. Ahí están los hueoncitos de los overoles que se le dan de revolucionarios y son unos tontos útiles, unos pencas tontos útiles que no tienen ni idea de nada. Pero ahí está, miren, como en la época de antaño. Todos los institutos, los colegios emblemáticos están, pero desemblemáticos ahora. Bueno, volviendo al tema internacional que le dije que me iba a playar ahora, los temas limítrofes con Argentina, la tensión que hubo al punto de casi una guerra, bueno, esto prácticamente se efectuó por unas disputas que quedaban todavía en la Patagonia, al sur, en lo que es la región de Magallanes, cerca de Torres del Paine y la provincia de Santa Cruz, en Argentina, que, bueno, llegaron a una situación, una escalada de quiebre de relaciones entre Chile y Argentina, se deterioraron, aumentó, digamos, la tensión, el auge armamentístico de Chile empezó a armar buques, Argentina también, el lenguaje belicista, amenazador, eh, ambos, digamos, de los políticos, por ambos lados de la cordillera, pero sobre todo caracterizándose por el chauvinismo típico del argentino hasta el día de hoy, de muchos de la clase política. Era algo clásico que se generó dentro de la política, la agenda de ellos, desde que obtuvieron la Patagonia, básicamente. Y aquí Chile, en este caso, quería hacer caminos, construir caminos para intentar ejercer una zona de soberanía, de ciertos derechos en esa zona Patagonia, y Argentina lo vio como que era un ataque, etcétera. Eran movimientos de policía, y en ese entonces Germán Riesco tenía como canciller a la gran figura política Elidoro Yáñez, ¿no es cierto? Yáñez, conocidísimo, uno ve ahora en los libros, creo que ya es su nombre, en la calle, una figura, un político de harto renombre en esa época, que le fue bueno, un excelente canciller, él siempre con la actitud de confrontar a Argentina. Vámonos, tenemos que darle nuestra, digamos, nuestra reclamo. Que él no solamente veía negociar digamos, las reclamaciones territoriales, él decía, no, esto no basta, hay que ir al frente. Y envió policía, envió grupos de policías chilenos a la zona del Cerro Palinque, no me acuerdo muy bien, es un cerro que está cerquita de la Torre del Paine, bajando en la zona del Campo de Hielo Sur, hacia lo que ahora hacia el lado de Santa Cruz, Argentina, ahí está el Cerro Palinque, y en ese entonces Elidoro Yáñez, con su par de Argentina, canciller de ellos, Epifanio Portela, intentó llegar a un acuerdo, negociar, fracasó todo. Oye, saca a las policías, llega a un acuerdo,
ya vaya a ganar algo, negociamos, no pasó nada. Entonces Germán Riesco ante ver eso, decide desistir del libro de Ñañez, no le hace caso y sigue su propio, digamos, su propia línea. En ese caso, Germán Riesco fue un poquito más debilucho. Como fue su gobierno débil por las cuotas políticas, el libro de Ñañez fue más directo al choque con los argentinos. Germán Riesco se debilitó un poco, eh, y ahí es cuando contrata a Julio Segers, otra figura más o menos conocida también dentro de la Cancillería histórica chilena, importante figura diplomático, como canciller, y para que él continúe las labores de negociación con Argentina. Pero antes de eso, el propio Germán Riesco llega a un acuerdo con el propio canciller de Argentina y decide mantener, digamos, los mismos límites, de 1898. O sea, eso que se prestó del abrazo de Magallanes, no me acuerdo el nombre, el presidente que antecedió a Germán Riesco, que fue el resultado final de entregarle la Patagonia a Argentina. O sea, Germán Riesco siguió el camino débil que ha hecho el gobierno entreguista al pasado. Y Yaña en ese sentido, siendo también de parte del gobierno liberal, sacó más aplausos con respecto a ser más patriota y soberanista, por así decirlo. Bueno, después iban a venir una serie de países para intentar dárselas o quedar, intentar ser como juez ante los dos países, el Reino Unido y el británico. Al principio Germán Riesco no confía mucho en los británicos, llegaron incluso a ver italianos, el embajador de Alemania también llegó en un momento. Bueno, mientras eso sucedía, un lindo vecino de Argentina llamado Bartolomé Mitre eh, tuvo una idea de apoyar todas las pretensiones que en ese momento todavía estaban candentes, por así decirlo, digamos, en vela contra Chile, de Perú y Bolivia, ¿no es cierto?, por el Pacífico, y estamos llegando, en ese mismo año estamos llegando a un acuerdo con Bolivia. Entonces, Bartolomé Mitre no se le ocurre la idea de apoyar y prestar ayuda a las reivindicaciones de Perú y Bolivia contra Chile, metiéndose en asuntos internos incluso de Chile. Recuerden ustedes que Bartolomé Mitre fue senador, expresidente de Argentina que ha sido el siglo XIX, en la época de Roca, Avellaneda, cuando fue la repartición desventajosa de la Patagonia. Bueno, al fin y al cabo nosotros nos quedamos con la parte de la Patagonia más preciosa en todo caso, no hay nada que discutir. Bueno, y de ahí vinieron los pactos de Mayo, que llevaron una serie de acuerdos entre todos los cancilleres que vienen ahí, y finalmente, bueno, llegan los británicos, llegan a dar el fallo finalmente ahí, y se establece el rey Eduardo VII con unos, digamos, jueces británicos, ¿no? Sir Thomas John Charles Ardack. Bueno, no me acuerdo, ellos fueron los juristas que tomaron la decisión de, tal cual que era todo delimitado como se ve hasta ahora, con la promesa de que Chile no haga expansiones, no busque territorio, tampoco era que buscamos tanto territorio, y que Argentina no se metiera en asunto interno de Chile, con la ofensiva que tenía Mitre, el gobierno argentino, de apoyar a otras causas de otros países comunes para debilitar más a Chile. Eso. Otra cosa que Argentina siempre, por muchos capítulos de la historia que no se cuentan, ha intentado hacer. Lo he mencionado otras veces en otros videos antiguos, el presidente, el caso Baltimore, lo que iba a hacer los siguientes años, 1904, 1914, hasta los años 40, con Juan Antonio Rivas. Bueno, hay un sinfín que no está en ningún libro de historia, muy poco buscado, por así decirlo. Bueno, ahora pasando a las disputas con Bolivia, que fueron muy importantes, muy históricas. En ese entonces, en 1902, Bolivia estaba siendo gobernado por un general militar, José Manuel Pando, que aparte de tener problemas con Chile, tenía problemas con Brasil, Argentina, Perú incluso también. Bueno, y en el caso de Chile, el Pando envía a digamos, diplomático, canciller, no sé si realmente el canciller, enviado especial para el tema con Bolivia, con el tema del mar, ¿no es cierto? Esa fue la causa, el problema con Bolivia, siempre ha sido el mar. A Félix Avelino Aramayo, a Chile, para intentar negociar. ¿Qué es lo que quería Bolivia? Negociar con Chile un
el uso, facilitarle pretender un puerto en el Pacífico, un libre comercio de ese puerto, estando en territorio chileno, de Arica a Antofagasta, digamos, área, no sé en qué área específicamente fue, pero por ahí fue, libre para su comercio de Bolivia hacia el altiplano, ¿cierto? Hacia su territorio. Y además fue el pago por parte de Chile de la construcción de un ferrocarril para transportar justamente las exportaciones de Bolivia del puerto hacia su país o al revés. O sea, que Chile le prestara plata para construir el ferrocarril o que Chile se lo construyera como tal. Ahí no recuerdo muy bien cómo fue, pero fue más o menos eso. Bueno, ¿qué hizo Riesco? Se restablecieron las relaciones diplomáticas y un año después, en 1903, Bolivia ya, renuncia a su pretensión de tener un puerto, pero se compromete a Chile a construir un ferrocarril. Y ahí está, se construyó el famoso ferrocarril de Arica a La Paz. Que todavía está la línea. Creo que hay un tren que es turístico, no estoy muy seguro. Y creo que se utiliza para carga todavía. Minería, no estoy también muy seguro la verdad. Pero parece que sí. La gente del norte sabrá, o si alguien de Bolivia también mirando en una de esas. Y se firma el histórico y conocido tratado que iba a sellar todas las pretensiones de Bolivia. Digamos, la finalización de la disputa post-guerra del Pacífico. Fue el tratado ya final, el tratado de paz y amistad que fue de 1904, el 20 de octubre de 1904. Que fue el tratado que hasta hace algunos años, ¿se acuerdan? En el tema La Haya, Evo Morales, lloriqueando, todo, con Piñera, que es notable Piñera, hay algo que dejó muy gran legado a Piñera, defender la soberanía de Chile ahí. Piñera, el equipo jurídico de Piñera, la Cancillería, defendió la soberanía chilena bajo el acta del Tratado de 1904. Y gracias a eso ganamos La Haya. Dijo La Haya, Chile no está obligado a negociar los derechos. Ahí de ahí viene el fallo importante. O sea, Riesco ahí, en ese caso, Riesco su legado ahí fue bien bueno. Que iba a ser que 100 años, casi cientos de años después le iba a servir a Piñera, imagínense. Que paz descanse estos dos hombres que de alguna forma se conectan en la historia de Chile, se transcienden. Así que, bueno, mira, también destacar que Germán Riesco tuvo mucho que ver con ferrocarriles. Trasandino, como les dije, y Arica La Paz, miren. Bueno, y eso más que nada, Germán Riesco, que terminar con un poco de su figura individual, su persona. Él era católico, eh, eh, digamos, su religión era católica, pero terminó siendo, digamos, como le dije al principio, era liberal, entonces era un poco un católico, digamos, inflexible, por así decirlo, muy no tan entregado a su fe, a su doctrina. Habría las cuestiones morales de la época liberales, bueno, las pocas cosas liberales que ustedes ponen un liberal de esa época comparado con ahora, unos liberales mucho mejor, mucho más conservadores. Pero claro, un católico no tan acérrimo, por así decirlo, comparado con, digamos, verdaderamente católico, bueno, los conservadores, de doctrina, de fe, de pensamiento. Pero bueno, de alguna forma fue católico cristiano como la gran mayoría de los políticos de esa época. Su homenaje, hasta el día de hoy, perdura en su legado, digamos, obviamente en Rancagua, Alameda, una de las principales calles se llama Germán Riesco, aquí en Santiago también, una serie digamos, de calles que de alguna forma lo honran y mantienen su nombre, su legado de este presidente que quizás no fue muy, digamos, de gran legado, de mayor alcance notorio e importante en la historia de Chile. Bueno, por así decirlo, un gobierno de turno, caballero, modesto, pero con algunas cosas características que dejó para bien, se podría decir. Así con Germán Riesco. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo. Y en esta época ya de fiestas patrias, que disfruten en familia, para la pasen bien ahí. Y recordando lo más importante, lo que celebramos fue la primera junta de gobierno, el nacimiento de nuestro hermoso país en sus principios verdaderos. Nuestra nación que tanto queremos. Chaito, que estén bien.